buenas noches tengan todos, bienvenidos a este espacio creado para ustedes, Psicocoaching TV. Feliz domingo en familia, recuerden que es un tiempo de calidad más que cantidad. Por tal motivo, regálate este espacio de ti para ti, porque hoy hemos venido con un tópico que te va a encantar. De seguro ahorita estás organizando la rutina el día de mañana, rutinas. Resulta que ese es el tópico de hoy. Vamos a hablar sobre rutinas, porque muchos son los comentarios, muchas son las preguntas y muchas son las dudas que los papás se hacen sobre: ¿tendré rutinas en mi hogar? ¿Me faltan más rutinas? ¿Las cumplo? ¿Cómo se implementan? Y la favorita: pero siempre que empiezo las rutinas le dura la felicidad los primeros 5 días y después ya ellos se aburren. Pues les vengo a plantear hoy qué es lo que pasa y cuál es la dinámica para que muchas rutinas queden en el olvido o sean infuncionales. Pero para poder llegar allí, vamos a conversar un poco sobre por qué la importancia de establecer rutinas y estructura en el hogar. Y todo esto parte de acá. Recuerden que desde entender puedo accionar y desde comprender voy a identificar la importancia, y no porque suene bonito o porque alguien me lo dijo, porque un psicólogo o un orientador o un docente me lo mencionó, sino porque desde concientizar tú vas a identificar por qué es importante implementar este tipo de estructuras en el hogar desde su funcionalidad, visión y propósito, esa palabra me la han escuchado, y no desde lo que otra persona me dice. Así que arranquemos. Punto número 1. Las normas son necesarias para la humanidad porque te dice o te explica o te dirige qué es lo que se espera de ti y qué es lo que debes hacer. El suponer que él sabe lo que tiene que hacer porque ya está grande, nada de eso. Primer punto, un niño necesita normas claras en el hogar, es decir, hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer. Segundo punto, un niño necesita conocer los límites, es decir, hasta dónde puedo llegar. Y un niño necesita organización. ¿Cómo voy a organizar el comportamiento o rutina de un niño si no empiezo por organizar el ambiente donde éste se desenvuelve? Entonces, vamos a hacerlo en compañía, desde nutrirnos de aprendizajes que nos identifiquen y nos hagan accionar desde un punto de vista de ver cómo lo estoy haciendo y hacia dónde voy a llegar. Por tal motivo, punto número 1. ¿Qué son las normas? Los pasos a seguir para conseguir una meta, lo que es esperado y lo que no. Pero ¿dónde se presentan muchas de las fallas de las normas en el hogar? Que muy probablemente papá dice blanco y muy probablemente mamá dice negro. Y es lo que venimos a mencionar ¿recuerdan el programa pasado cuando les mencioné la importancia de la comunicación entre padres y de equilibrar un estilo de crianza democrático y equilibrado? Principalmente cada persona es genuina y probablemente cada papá tiene su forma de ser y mamá tiene el de ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a funcionar las normas en el hogar si probablemente los gerentes del hogar, que son ustedes, no se ponen de acuerdo? A ver, en estos días hice esa pregunta en un live que desarrollé. ¿Qué empresa conocen ustedes que funcione si la directiva no se pone de acuerdo? Pues esta analogía se las vengo a traer a ustedes porque tanto tú como papá y mamá son los gerentes del hogar, y al ser los gerentes del hogar necesitan acuerdos entre lo que se espera para generar un efecto de impacto positivo en tus hijos. Por tal motivo, no es lo que pase, es cómo lo hagas. Muchas de las deficiencias quizás de esas normas o del incumplimiento a largo plazo de esas normas en el hogar, es importante revisar si tú como papá o mamá se están saboteando, y si probablemente papá dice: Dios mío, pero qué dramática, ya todo el cuento que se tiene que comer en una mesa. Y de pronto papá dice: bueno, pero es que ella sí es, todo el tiempo es un orden. Entonces, cuando hay diferencia de criterios y no hay unificación de lo que se espera, y peor, señores, a cabo de mundo, cuando se desautorizan delante del niño, porque ese niño de 4, 5, 6, 7 años que los mira viene y dice: ellos me van a decir a mí qué es lo que voy a hacer, cuando ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Entonces, los invito a ver el error como fuente de aprendizaje, y el desacuerdo es normal. Lo que no es indicado es hacerlo delante del niño. Si a ti no te parece que algo que papá mencionó está bien o viceversa, tú lo tomas, conversan en un lugar donde el niño no se entere que hay diferencia de caracteres. Entonces, número 1, cuando ya hay congruencia y hay un equilibrio entre lo que se espera, es allí donde voy entonces a implementar las normas para que tengan funcionalidad a largo plazo. Es donde voy a establecer los límites, porque de dónde se dan o dónde surgen los castigos, que de esto vamos a mencionar un programa especial que viene después para ustedes. O no castigo, porque en este mundo
de crianza con propósito, los castigos se sustituyen por consecuencia de acción. Pero vamos a hablar de límite. ¿Dónde va a llegar el límite si no empezamos por saber lo que se espera? Entonces, como eso es otra tela que cortar que viene en un programa próximamente, yo voy a seguir mencionándoles a ustedes el tema de las rutinas. ¿Por qué son importantes entonces? Porque el niño necesita puntos claros para saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que debe hacer. Porque él no sabe, necesita que tú lo organices. Por tal motivo está comprobado en investigaciones recientes que la mayoría de los niños necesitan rutinas dentro de su hogar y que éstas edifican dentro del desarrollo, estima y bienestar socioemocional del niño porque le da pauta y le da estructura y lo ayuda, y este término lo amo, a anticipar, que muchas mamás que lo usan me han hablado de las maravillas y bondades que tiene el anticipar, genera en él, porque ya sabe lo que se espera y él lo ayuda a hacerse una película mental incluso de la emoción, y cuando les desarrolle el próximo programa de emociones vamos a hablar de la importancia de anticipar para que el niño se prepare y se autorregule, va a tener un efecto positivo en su conducta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que les voy a dar unos tips o unos consejos básicos porque ya entendimos el por qué, cómo vamos a hacer con el establecimiento de normas y límites en el hogar. Muchos me refieren o me han mencionado eso de dejarlo ser. Ojo, señores, no hay fórmulas perfectas para la crianza, pero deben combinar amor y dirección, porque desde el amor te escucho y me comunico, y es válido permitirle a espacios a un niño de comunicación para poder entender qué es lo que me quiere decir, e incluso hacerlo participar dentro de las posibles opciones de rutina o que él dé su opinión. Se llama validar, afinar la escucha y validar a un niño dentro de la dinámica familiar. Pero desde la dirección es donde tú le vas a mostrar el camino para que él tenga una pauta de comportamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Punto número 1. Les vengo a presentar de mis aliados de Oquito y Juguetes, que me encanta este material, estoy enamorada de él, el establecimiento de calendarios, de qué es lo que se espera, de las rutinas, principalmente porque los niños son visuales. Entonces no es lo mismo hacerlo de forma verbal y manejarme como mamá desde un punto de ya él sabe que lo tiene que hacer. Vengo a traerles dos invitados especiales que son una combinación explosiva: lúdica, entiéndase por esta juego, y motivación. La motivación es la clave, es ese motor que nos acciona, porque todos los seres humanos somos motivacionales, y la motivación y aspectos y recursos que nos motiven son los que llegan a hacer que nos interesemos y nos enganchemos en que esa rutina se mantenga. Entonces, como sé que me estás escuchando ahí, como sé que estás tomando esto de ti para ti, y principalmente quieres edificar y mejorar la dinámica familiar, pues yo te invito desde la implementación de este tipo de recursos que ya vienen hechos, eso es lo mejor de todo, a implementarlos en el hogar. Entonces, ¿qué son los calendarios? Ayudas visuales que me permiten identificar qué es lo que debo hacer. Por ejemplo, sustituir el ya sabes que antes de comer, fíjate, el ya sabes que tienes antes de sentarte a comer, lavarte las manos. Qué maravilloso sería motivar al niño a hacerlo desde la lúdica, colocándole al llegar de casa todas sus actividades y que él entienda que al llegar del colegio, por ejemplo, organizo, recojo, me baño, me lavo las manos, ceno y veo televisión. Anticiparle, darle estructura, pero desde una pauta visual que les ayude a saber lo que se espera de ellos. Así que punto número 1, ayuda visuales dentro de las rutinas en pronóstico de poder mejorar dinámicas comunicacionales y de conducta en los niños. Punto número 2. Tenemos acá otro tipo de rutinas implementadas, pero ya más como con hábitos que quiero afianzar. El primer paso que les planteé o que les presenté tiene que ver con un aspecto más motivacional de orden. Pero existen niños que probablemente tienden a engancharse mucho los primeros días, pero ya después a aburrirse. Déjenme mencionarles algo. Un hábito se crea cuando no está instaurado en 42 días. Esa es la buena noticia, que si un hábito todavía el día de hoy no está instaurado allí en casita, tienes 42 días para instaurarlo. Pero ¿cuál es el secreto para que esto pase? Constancia, porque por repetición el niño aprende y cuando se es constante se solidifica. Lo que pasa es que a la primera de cambio, cuando el niño empieza a ver que tú le estás instaurando un sistema, resulta que tú crees que conoces a tu hijo, pero él es el que te conoce a ti. Entonces él empieza a sabotear, él empieza a decir que no le importa, él probablemente va a empezar a decir que no va a cumplir las normas, y es donde tú ahí te enganchas y dices, bueno, pero qué fastidio, ya que haga lo que él quiera, porque todo el tiempo es un enganche. Resulta que los niños tienden a ver hasta dónde llegan. Y si tú se lo permites, él obviamente va a entender desde su dinámica comportamental que llevándote la contraria, va haciendo muchas cosas, él se va a salir con la suya. Entonces, ¿cuál es mi recomendación?
Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, hay rutinas que debemos cumplir y que definitivamente enséñale a tu hijo en la crianza lemas de entender la consecuencia de su acción. Mi pregunta es sencilla. ¿Por qué un niño, si llegó del colegio, dejó todo regado, no recogió, hizo lo que no debía e incumplió su rutina, que es su estructura en casa y su pauta del plan, tendría que tener el beneficio de jugar tablet, ordenador o ver computadora? Sencillamente, cuando tú le permites al niño, que te quejas de lo que tú misma permites y que él haga lo que haga, pero después lo premias utilizando el recurso que él quiere usar, tú le estás enseñando al inconsciente de ese niño que no es importante cumplir, porque a la larga me voy a salir con la mía. Entonces, ¿dónde empieza todo esto, mamá? Te invito a que te revises, porque esto es un tema de mirarme, qué estoy generando yo desde la dinámica para que ese niño probablemente se limite o no cumpla la rutina. Entonces, ¿desde dónde va a partir todo esto? Que la implementación de esas rutinas llevan un orden y que lo primero que vas a tener desde la utilización de estos calendarios o estos recursos que vas a implementar como ayuda visual y motivacional en el hogar, va a ser que lo primero que él va a hacer es probablemente lo que no le agrade tanto, para que el reforzador sea lo que a él sí le agrada. Si no cumple lo segundo, no tiene derecho, lo primero no tiene derecho a lo segundo, porque es un tema de enseñarle a tu niño que las cosas se ganan. El tema del merecimiento, mamá, es algo muy importante y que todos ustedes, y yo siempre digo mamá, pero yo sé que más de un papá también me está escuchando, y bienvenidos todos a este espacio, porque tiene que ver con crianza con propósito, y la crianza es de dos, porque esa creencia antigua de que los hijos son de la madre, estos papás de hoy en día, bien involucrados y con un nuevo nivel de conciencia, han entendido la importancia del vínculo y la unión y el ser copartícipe del desarrollo de tus hijos. Entonces retomo el tema, que hice un paréntesis para valorarte y felicitarte por estar allí en sintonía con nosotros. Bien, cuando entonces implemento desde ese lado, hablo del tema del merecimiento. Un niño debe aprender merecimiento desde el hogar y de entender que las cosas en la vida se ganan. Porque si papá puede dármelo todo o puede dejarme de dar unas cosas, lo importante es que tu hijo entienda que las cosas se ganan de alguna manera y que existen unos pasos que cumplir para poder obtener. Y eso ya es parte de ti, el fomentarlo desde hacerle ver que el merecer tiene que ver con el cumplir, porque a la mayoría de los niños les encanta hablar de sus derechos, pero yo te dejo una pregunta, no para que me la respondas: ¿y dónde están sus deberes? Entonces fomentar paradigmas de crianza de que sí, está bien que exijas, pero también desde que me cumplas, va a ser un concepto pro y que va a edificar en la vida del adulto responsable del mañana. Entonces, tengo acá todas estas actividades que, si quieres apoyarte en ellas como material de apoyo visual y desde la lúdica, consulta y búscalos en redes como Okitoys, juguetes con propósito, donde vas a tener aliados para que puedas apoyar desde el conocimiento o la información que hoy vine a regalarte, sirviendo de instrumento para que tú concientices ciertos patrones de crianza. Puedes complementarlo con estos recursos que puedes adquirir a través de Okitoys, juguetes con propósito. Feliz domingo para todos, nos vemos el próximo domingo 7:30 con otro espacio de Psico Coach Kid TV para nutrir desde padres con un nuevo nivel de conciencia. Feliz inicio de semana.